Ya en el siglo XX surgió la clase media moderna en Norteamérica. La industria automotriz, entre otras, empezó a utilizar técnicas de producción novedosas gracias a lo cual fue posible reducir los precios y aumentar los salarios de los trabajadores. El nacimiento de la clase media en Chile se puede rastrear a lo largo de varias etapas históricas, especialmente desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Siglo XIX. Durante este periodo, Chile experimentó un crecimiento económico gracias a la agricultura, la minería y el comercio. La llegada de inmigrantes y el desarrollo de ciudades como Valparaíso y Santiago facilitaron la formación de una clase media compuesta por comerciantes, artesanos y profesionales. Inicios del siglo XX. La industrialización y la urbanización comenzó a tomar fuerza, lo que permitió que más personas accedieran a empleo en fábricas y servicios. La educación se volvió más accesible, por lo que ayudó a crear una nueva generación de trabajadores calificados. Reformas sociales. En las décadas siguientes, especialmente durante el gobierno de Salvador Allende, se implementaron reformas que buscaban mejorar condiciones de vida y el acceso a servicios básicos, lo que benefició a la clase media. Retorno a la democracia. 1990 en adelante. Con la transición a la democracia se vio un auge en el desarrollo económico y social. La expansión del crédito y el acceso a educación superior contribuyeron al crecimiento de una clase media más robusta. La clase media en Chile ha evolucionado gracias a factores económicos, sociales y políticos a lo largo del tiempo. Su desarrollo ha estado ligado a cambios en la estructura económica del país y al acceso a oportunidades educativas y laborales. ¿Cómo influyó la educación en la formación de clase media en Chile? La educación fue clave para la formación de la clase media, especialmente con las reformas educativas del siglo XX, que ampliaron el acceso y permitieron a más personas adquirir habilidades para acceder a empleos mejor remunerados. ¿Qué papel jugaron las reformas sociales durante el gobierno de Allende? Durante el gobierno de Salvador Allende se implementaron reformas que mejoraron el acceso a servicios básicos como salud y educación, beneficiando a la clase media al aumentar sus derechos sociales y calidad de vida. ¿Cuáles fueron los efectos del milagro chileno en la clase media? El milagro chileno impulsó el crecimiento económico, aumentando el consumo y el acceso a bienes, lo que permitió a muchas familias mejorar su nivel de vida y fortalecer la clase media. ¿Cómo ha enfrentado la clase media los desafíos de desigualdad en Chile? A pesar de su crecimiento, la clase media enfrenta desigualdad. En crisis económica, pierde estabilidad financiera, lo que ha generado protestas por equidad y mejores condiciones de vida. ¿Cuál es el futuro de la clase media en Chile ante los cambios tecnológicos? El futuro de la clase media depende de la tecnología y la economía digital, con la automatización creando oportunidades y desafíos. La capacidad será clave para su estabilidad. La cuestión social en Chile. La cuestión social en Chile se refiere a los problemas y tensiones sociales que se han sugerido a lo largo de la historia del país, principalmente en las últimas décadas. Algunas de las principales causas incluyen: 1. Desigualdad económica. A pesar del crecimiento económico, la desigualdad contribuye a la riqueza que han persistido en muchos chilenos, siendo que los beneficios del desarrollo no se han compartido equitativamente. Acceso a servicios básicos. La falta de acceso educado a servicios como educación, salud y vivienda ha generado descontento. Las diferencias entre zonas urbanas y rurales. También esta situación. 3. Modelo económico. Desde la dictadura de Augusto Pinochet
Chile adoptó un modelo neoliberal que prioriza el mercado. Éxito ha llevado la crítica sobre cómo se gestionan los recursos y se tienen necesidades sociales. 4. Desarrollos laborales. La El movimiento indígena de 1990, los pueblos indígenas como el mapuche lucharon por reconocimiento de derechos territoriales y la protección cultural. En la lucha por los derechos LGBTQ, en 1990, las activistas luchan por la igualdad, reconocimiento y protección de los derechos de la comunidad LGBTQ. El estallido social de 2019 fue un motivo masivo de protestas y manifestación, demandó cambios profundos en la sociedad y el sistema político chileno, con demandas que van desde la educación y la salud hasta la justicia y la igualdad. El movimiento climático. Los activistas y las organizaciones luchan por la protección del medio ambiente, la acción contra el cambio climático y la transición a energías renovables. El movimiento por la educación pública, los estudiantes y profesores lucharon por mejorar la calidad de la educación pública y oponerse a la privatización. El movimiento por la salud pública, los ciudadanos y trabajadores del sector de la salud lucharon por mejorar el sistema de salud pública y oponerse a la privatización. El movimiento por los derechos de los consumidores, las organizaciones lucharon por proteger los derechos de los consumidores y regular las prácticas comerciales. En el siglo XIX estuvo la Guerra del Pacífico, que estuvo entre 1879 y 1884. Chile luchó contra Perú y Bolivia por el control de territorios ricos en recursos naturales. También el movimiento obrero, que a fines del siglo XIX surgieron las primeras organizaciones obreras que luchaban por derechos laborales y mejoras en las condiciones de trabajo. También el anarquismo y sindicalismo, corrientes ideológicas que influyeron en el movimiento obrero en Chile. También en el siglo XX, la reforma agraria de 1962 y 1973, el gobierno de Eduardo Frei Montalva y luego de Salvador Allende implementaron una reforma agraria para redistribuir tierras a los campesinos. El movimiento estudiantil de 1967, los estudiantes universitarios protestaron por el cambio en la educación y políticas gubernamentales. El movimiento feminista de 1970, las mujeres chilenas lucharon por los derechos e igualdad de género. La dictadura de Pinochet de 1973 y 1990, en la lucha social fue brutalmente reprimida y muchos liderales sociales y políticos fueron perseguidos, torturados o asesinados. El movimiento contra la dictadura de 1980, los grupos de oposición y activistas lucharon por el fin de la dictadura y el retorno a la democracia. Los movimientos de los pobladores de 1980, los pobladores de barrios marginales lucharon por viviendas, servicios básicos y derechos sociales. ¿Cuál fue el principal objetivo de los movimientos obreros en Chile durante el siglo XIX? El principal objeto de los movimientos obreros en Chile fue las mejoras laborales, los salarios justos y la reducción de la jornada laboral. El movimiento por la justicia y la memoria. Los familiares de víctimas de la dictadura y organizaciones lucharon por la justicia, la verdad y la memoria de los crímenes cometidos durante la dictadura. El movimiento por la igualdad y la contradiscriminación. Las organizaciones lucharon por la igualdad de género, la no discriminación y los derechos de los grupos marginados. El movimiento por la reforma constitucional de 2020, los ciudadanos y organizaciones lucharon por una nueva constitución que refleje los cambios sociales, políticos en Chile. En el siglo XIX, Chile experimentó una serie de luchas sociales que marcaron su historia. Una de las más destacadas fue la lucha por la independencia, que comenzó en 1808 y culminó en 1826 con la derrota de las tropas realistas. También se produjeron conflictos internos como la Guerra Civil de 1891, que enfrentó a las fuerzas políticas representadas en el Congreso contra la administración del presidente José Manuel Balmaceda. En cuanto a los movimientos sociales, en el siglo XIX surgieron las primeras organizaciones obreras que luchaban por obtener mejores sueldos y condiciones de vida para los trabajadores. En el siglo XX, Chile continuó experimentando luchas sociales como el movimiento estudiantil de 1967, que demandaba cambios en la educación, y el movimiento feminista, que luchaba por la igualdad de género y los derechos de las mujeres.
También se produjeron conflictos laborales como la huelga de los trabajadores del cobre en 1971 y movimiento social con el movimiento de los pobladores que demandaban vivienda y servicios básicos. En 1973, el golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet marcó un punto de inflexión en la lucha social en Chile, ya que se produjo una represión brutal contra los movimientos sociales y políticos. Sin embargo, en la década de 1980 surgieron nuevos movimientos sociales como el movimiento contra la dictadura que demandaba el fin de la dictadura y el retorno a la democracia. En resumen, la lucha social en Chile en el siglo XIX y XX fue marcada por conflictos internos, luchas por la independencia, movimientos obreros y estudiantiles feministas y la represión durante la dictadura de Pinochet. Durante el siglo XIX y XX, el salitre fue un elemento crucial en la economía chilena. A continuación se presentan algunos puntos clave sobre su importancia. Siglo XIX. Descubrimiento y explotación. El salitre se descubrió en 1810 en el norte de Chile. Su explotación comenzó en la década de 1820. Exportación. Chile se convirtió en el principal exportador de salitre del mundo, enviándolo a Europa y Estados Unidos para su uso en la agricultura y la producción de pólvora. Crecimiento económico. La exportación de salitre impulsó el crecimiento económico de Chile, generando ingresos y empleos. Siglo XX. Auge de salitre. 1880 y 1920. La demanda del salitre aumentó debido a la expansión de la agricultura y la industria química. Chile se convirtió en el mayor producto mundial. Guerra del Pacífico de 1879 y 1884. La guerra permitió en Chile expandir su territorio y controlar las principales zonas productoras de salitre. Dependencia económica. La economía chilena se volvió altamente dependiente del salitre, lo que la hizo vulnerable a las fluctuaciones en la demanda y los precios internacionales. Crisis del salitre, 1920 y 1940. La invención de métodos para producir nitratos sintéticos redujo la demanda del salitre natural, provocando una crisis económica en Chile. En resumen, el salitre fue fundamental para la economía chilena durante el siglo XIX y principales del XX, generando crecimientos y empleos, pero también creando una dependencia económica que eventualmente llevó a una crisis. El salitre representó el 50% de las exportaciones chilenas entre 1880 y 1920. La industria del salitre atrajo inversión extranjera, principalmente británica. El Estado chileno recibía importantes ingresos por impuestos y concesiones. La economía chilena se volvió vulnerable a las fluctuaciones y demanda y precios internacionales. La crisis del salitre en la década de 1920 llevó a una recesión económica y el colapso de la industria. El legado del salitre incluye la expansión de la infraestructura en el norte de Chile y el desarrollo de ciudades como Antofagasta. La industria del salitre estimuló la emigración de trabajadores desde el sur de Chile y otros países, lo que llevó a la creación de una sociedad multicultural en el norte de Chile. El salitre financió la modernización del Estado chileno, incluyendo la expansión de la educación, la salud y la infraestructura. La dependencia del salitre retrasó el desarrollo de otras industrias en Chile, como la manufactura y la agricultura. La crisis del salitre llevó a las nacionalizaciones de la industria en 1934 con la creación de la Compañía de Salitres de Chile. La industria de salitre también tuvo un impacto ambiental negativo con la contaminación de aguas subterráneas y la destrucción de ecosistemas. Además, el siglo del salitre tuvo un impacto significativo en el que la política y la sociedad chilena incluyeron la Guerra del Pacífico 1879-1884, que permitió a Chile expandir su territorio y controlar las zonas productoras de salitre. El aumento de la desigualdad social y económica con los trabajadores de salitre enfrentando condiciones laborales precarias. La influencia del interés extranjero, particularmente británicos, en la política chilena.